Muy buenos días, amigas y amigos oyentes de Colectivo Burbuja. Os doy la bienvenida a un nuevo programa de Economía Directa. Hoy tenemos con nosotros a Jordi Yatzer. Buenos días, Jordi. Buenos días. Y tenemos también a Sergio Rodas. Buenos días, Sergio. Buenos días. Un poquito más adelante entrará también Francisco Guillén. Hoy vamos a hablar de economía colaborativa. Vamos a hablar de esta nueva economía que ha surgido pues ya al calor de las nuevas tecnologías. Vamos a hablar concretamente de empresas tipo Uber, tipo Lyft, tipo Etsy y algunas otras, Airbnb, por ejemplo. Y vamos a comentar cómo van económicamente, cuánto ingresa quienes trabajan en este tipo de negocios al mes y cómo van las propias empresas en sí mismas en cuestión de beneficios. Luego vamos a hablar de una actualización del inmobiliario. Como siempre, en España ya es un tema recurrente. Inmobiliario, una de las principales preocupaciones para quienes nos ocupamos de asuntos económicos. Y por último hablaremos pues también de un tema más político, lo que sabemos, las últimas novedades sobre el tema, esta crisis política que hay en España con el tema territorial, Cataluña, concretamente con esa detención de Carles Puigdemont. Empezamos pues con el tema de cómo va estos negocios, esta nueva economía. Jordi, adelante, ¿qué nos puedes decir? Bueno, últimamente se han publicado diversos estudios respecto a cuáles son los ingresos medios por persona asociada a las empresas de trabajo o bien colaborativo o bien de economía llamada o mal llamada colaborativa. Ya sabemos que las más importantes son Airbnb, Uber y TaskRabbit, que fue recientemente comprada por IKEA. Vamos a ver, los ingresos medios por persona asociada a Airbnb, que pone su apartamento en la web, son $924 mensuales. Perdón, los medios. $924. Los medianos, 440. En TaskRabbit, que es una empresa de chapuzas, de trabajo, digamos, temporal, son 380 los ingresos medios, 110 los medianos. 110 los medianos, es decir, habrá muchísimos trabajadores asociados a esta empresa o que colaboran con esta empresa que estarán ingresando alrededor de 50, 60 dólares, porque $70, $80. Y luego vemos cómo los ingresos medios de Uber se van a 364 y los medianos a 155. Con lo cual, probablemente tenemos a muchos trabajadores de estas empresas que lo que son es gente pluriempleada que no llega a fin de mes. Con $300, $150, porque claro, lo más normal, evidentemente, es que el gran número de trabajadores de estas empresas se encuentren más cerca de la mediana por una cuestión obvia, están ingresando $155. Con $155 nadie vive. No se es un profesional ni se pagan las facturas de esa forma. Simplemente es alguien que no llega a fin de mes y necesita un ingreso extra para poder sobrevivir. Estamos viendo también cómo hay empresas similares a Airbnb como Lyft que están intentando dar un porcentaje un poco mayor al de Uber para poder atraer clientes o trabajadores a su compañía, trabajadores asociados, que están ingresando solo $210. Con lo cual, a mi modo de ver, muchos de los sueños de gente que plantea estas economías como una economía que va a sustituir por completo a la economía tradicional, a mi modo de ver, es muy difícil de imaginar. Lo que está ocurriendo en estos momentos, en un momento transitorio, es que se están solapando. La gente, al sobrevivir o al vivir la bajada de ingresos medios que se está dando en las economías occidentales desde los años 80 especialmente,
por diversas razones, como la entrada de países en desarrollo como China, la India, etcétera, que en el fondo lo que ha hecho es que trabajadores de Pekín estén compitiendo por los mismos empleos con trabajadores de Barcelona o trabajadores de París o de San Francisco. Lo que ha hecho es que los ingresos estén congelados o incluso bajen en algunos lugares, y eso se tenga que completar con este tipo de empleos a tiempo parcial. A mi modo de ver, también lo que están mostrando, especialmente Airbnb, es que la mayoría de población que sufre problemas económicos necesita poner de alguna forma sus activos en el mercado para encontrar algún tipo de rentabilidad que no hay otro lugar donde poder encontrarla. No hay cuentas corrientes de los bancos que puedan pagar intereses aceptables para poder tener ese aumento ligero de dinero, o bien al menos mantener el poder adquisitivo o el valor de los activos que se poseen, y por lo tanto se pone en el mercado. Se pone en el mercado el propio coche en muchas ocasiones, y se pone en valor digamos que los talentos que cada persona pueda tener, como por ejemplo en TaskRabbit, que es una empresa de chapuzas. Es en el fondo una empresa de chapuzas comprada por IKEA. Luego, si queréis, entraremos en los detalles de cada una de estas empresas, especialmente en Uber, de cuál es su valoración, de los costes comparados con el taxi, que son muy bajos, pero vamos a dar una cifra que a mi modo de ver es importantísima, y es la de los datos de Uber comparados con los del taxi en su conjunto en la ciudad de Nueva York, y 2018 es el primer año en el que el número de viajes realizados en Uber supera el número de viajes del taxi en su conjunto en la ciudad. Incluso en el distrito de la ciudad, que si no recuerdo mal, anda por 10-11 millones de población. Es como un país pequeño, un país, digamos, incluso mediano en Europa. Son unas cifras que ya son representativas. Y lo que vemos es algo muy curioso. Mientras que Uber aumenta casi exponencialmente, tiene un aumento vertiginoso del número de viajes, las cifras del taxi van bajando, pero no hay un colapso. No hay un colapso. Y esto, a mi modo de ver, se interpreta con que al bajar los precios Uber, hay un porcentaje de la sociedad que no podría entrar en el mercado del taxi, y esto se ve en los estudios hechos con entrevistas, que sí contratan el Uber. Por ejemplo, algún trabajador en un empleo mal pagado que tiene que llegar a tiempo a su trabajo por cualquier razón y no puede tomar un taxi evidentemente no tiene los ingresos suficientes para gastar al mes 2 o 3 viajes de taxi que le podrían costar en Nueva York fácilmente $100. Sin embargo, si coge 2 veces Uber, se va a gastar $20 o $18 o $17. El coste del viaje en medio de Uber está en $9,5. Es una cifra muy, muy baja. Sergio, bueno, vamos a dar primero la bienvenida a Chesco, a Francisco Guillén, que ya está aquí con nosotros. Hola, buenos días, Chesco. Buenos días. Muy bien, muchas gracias por incorporarte. Creo que llevabas ya unos minutos escuchando. En fin, Perdonad, tengo la voz un poco mal, pero bueno. bueno, pues entonces todavía agradecerte más que hayas hecho el esfuerzo, si estás con la voz un poco mal. Bueno, vamos a dar primero paso a Sergio y luego para que nos comente sobre el tema de esta nueva economía y ya te damos luego paso a ti. Sergio, adelante. Vale, bueno, sí, a mí las cifras esas que has comentado de los ingresos medios y medianos, a mí me han parecido, o sea, no me las esperaba, yo me esperaba que suponía que serían bajas seguramente, pero no me esperaba que fueran tan bajas, sobre todo las de Uber, porque al menos yo conocía gente que se tira trabajando en Uber 11 horas diarias o cosas así, entonces yo me las esperaba un poco más altas. Y luego, con relación a lo de Nueva York y lo de que haya superado a los viajes en taxi, o sea, creo que también tiene que ver con lo que has dicho de que hay gente que obviamente no puede a lo mejor permitirse un taxi, pero si se mira el gráfico
de número de vehículos de Uber en comparación con el número de taxis, el número de vehículos de Uber es increíblemente mucho más grande. O sea, creo que es 5 veces más grande el número de vehículos. Hay 50.000 Ubers en comparación con un poco más de 10.000 taxis. Y a mí, claro, a mí lo que me ha pasado muchas veces, que cuando quieres coger un taxi, por ejemplo, a las 3 de la mañana, no suele haber taxis, o es complicado que te llegue un taxi a determinados lugares. Sin embargo, casi siempre vas a tener Ubers, y yo creo que eso de que lo que has estado hablando también, de que incentivan que se unan conductores dándoles un poco más de ingreso, también va por eso, para tener la mayor cantidad de conductores posibles para que lleguen a cualquier rincón y te obliguen realmente luego a coger un Uber, porque no hay otro medio de coger otro, otro transporte. Y bueno, la verdad que bueno, es lo que has comentado esto es un paso más en la precarización del laboral que se está produciendo en los últimos años, y es bastante preocupante, porque la verdad que los trabajos normalmente en economía colaborativa suelen ser duros y suelen ser muy mal pagados, peor que los trabajos precarios de un contrato temporal o a tiempo parcial. Y, si esto sigue, si realmente si siguen habiendo una expansión de este tipo de negocios, que la verdad que yo me espero que haya, porque todo apunta a que son los nuevos modelos de negocio que en muy poco tiempo pueden adquirir una valoración increíble, que yo creo que nunca se ha visto. Creo que lo único que supera la valoración de estos negocios en tan poco tiempo son las criptomonedas. Es el único que ha tenido tanta valoración en tan poco tiempo, y seguramente se intenten buscar otros nichos de mercado parecidos. Luego ya está el tema de que todo el mundo dice de la regulación, que obviamente ahora como están desregulados hay un vacío legal en todo este tipo de... Es verdad que lo tienen más sencillo a la hora de saltarse pues el pago de determinados impuestos, o competir con, por ejemplo, Uber con los taxis, o Airbnb con los hoteles, o con los apartamentos que están bajo la regulación. En el caso de que se empiece a regular, que yo no creo que se lleguen a regular igual que se están regulados, pues por ejemplo el taxi y tal, porque en ese momento se acabaría este tipo de negocios. Porque es realmente lo que has dicho, tampoco no es economía colaborativa. A mí Uber Airbnb no me parece economía colaborativa, es economía, yo lo llamaría economía digital, y creo que hay un error en llamarlo economía colaborativa, porque parece como que es algo, no sé, algo, algo como menos, menos malévolo, por así decirlo, que si la llamas economía digital, que realmente es utilizar las plataformas digitales para crear un negocio y saltarse determinada regulación. Eh, no sé exactamente qué ocurrirá con la regulación de este tipo de negocios. La Unión Europea sé que está muy metida ahora mismo en el tema, pero yo no sé, porque la Unión Europea está a mitad y mitad, en plan, hay que fomentarlos y hay que regularlos. Entonces, no sé hasta qué punto eh, meterá la mano en estos negocios, pero bueno. Sí, y luego no sé si alguno de vosotros sabe cómo, ya sabemos que se suspendió el tema de Uber, luego se volvió a autorizar va a hacer ahora un par de años, aquí en España me estoy refiriendo. ¿Vosotros sabéis cómo, alguno de vosotros, cómo queda el tema de la cuota autónomos para los conductores de Uber en España? Que yo tampoco sé muy bien, pero según tengo entendido sí que es obligatorio, ¿no? Que lo paguen. No, no. Yo no tengo ni idea, la Claro, verdad. porque si con esos ingresos, si encima tienen que pagar cuota de autónomos, vamos, no sé muy bien, como no tengan No, otro a, trabajo. a mi, a mi, a mi mo- a mi modo de ver, son trabajadores que están pluriempleados. Están pluriempleados, y muchos trabajadores que tienen un empleo no pagan vamos, vamos, dudo muchísimo que los trabajadores estén pagando un seguro para ingresar $100 o $110, Claro, diría, ¿no? claro. O $200. Bueno, en el Reino Unido sí que me consta que no, que ha habido ahí mucha polémica con el tema y finalmente ha habido una sentencia judicial. Ya sabemos que además que la jurisprudencia británica va de otra manera, ¿no? Que es vamos, el sistema judicial anglosajón es diferente y eso crea
ya antecedente, o sea, crea ya jurisprudencia, ya es de obligado cumplimiento, pues ya ha dicho que no, que no son autónomos los conductores de Uber, pero vamos, que aquí en España tampoco sé muy bien cómo va el tema, ¿no? En fin, Chesco, bueno, coméntanos un poquito sobre el tema de estas empresas, de la nueva economía. Bueno, a ver, en España ya tenemos 450 plataformas que trabajan de esta manera y no para de crecer. O sea que tiene ventajas e inconvenientes. Por eso, por ejemplo, lo que comentabas de Uber, pues compartir el coche, pues hay gente que le gusta ir solo y por eso cogen taxi. Y si pueden lo hacen así y si no, pues bueno, tampoco pasa nada. La gente que se quiere gastar menos dinero, pues digamos que, entre comillas, aguantan que más gente vaya en el coche. Es sencillamente por eso, por la única gran ventaja de este tema. Por otro lado, pues la verdad es que el consumo es mucho menor y es más sostenible compartir un coche entre varias personas que tan solo utilizar un taxi en la ciudad para esto. Por lo tanto, a una cosa, lo que sí es realidad es que es mucho más eficiente, a mi modo de ver, que el taxi, ¿no? Entonces, bueno, pues esto en estas plataformas lo que vienen a poner de manifiesto es otra nueva forma de economía, incluso en muchos casos mucho más como te diría yo, más sostenible y mucho más eficiente, ¿no? Lo que yo veo, sencillamente, es que en muchos casos, al ser plataformas tan nuevas y negocios tan novedosos, pues falta seguridad jurídica a la hora de ponerlos en, en, en liza, ¿no? Entonces, la única cosa que podemos hacer, y claro, no se puede poner puertas al campo, es sencillamente intentar ver los pros y los contras, las desventajas y regular un pelín la forma de hacerlo, ¿no? Porque sí que se dan casos de, bueno, en España, por ejemplo, lo hemos visto en el BlaBlaCar, ¿no? Ha habido, y eso yo lo estuve constatando, quejas de mucha gente que ha utilizado este servicio, donde quedan a una hora y en un sitio y luego la gente no aparece, ¿no? Sí que es verdad que luego tienes tienen esos puntos negativos, pero al final se ha dado demasiados casos y la gente pues tiene problemas a la hora de usarlo, ¿no? Entonces, bueno, yo no le veo un gran problema a desarrollar estas plataformas y creo que en sí es positivo. Es positivo. Unas se irán, unas se quedarán, otras se irán y creo que pues es un acierto y es positivo. Y cuanto más mejor. O sea, al final todo esto es eficiencia. Es eficiencia o, bueno, el que no es muy eficiente pues se va a tomar por saco. Entonces, bueno, yo cada vez veo, ahora de esto no hace mucho una plataforma que se dedica, son que trabajan con todo el mundo, además, empresas de informática trabajando en todo el mundo a través de estas plataformas que ayudan a estas empresas de informática a desarrollar ciertos productos y ni siquiera se conocen entre ellos y están trabajando desde la India, desde China, desde Argentina, y yo creo que es un acierto, sencillamente. Lo único que pasa en el primer mundo es que parece que estamos igualando, con esto se iguala a la baja o se iguala a nivel global, digamos, el precio por el trabajo. Eso es lo que yo sí que se puede ver y se puede constatar. Y otra cosa también bastante importante es que los beneficios de las empresas, por ejemplo, del primer mundo, o una empresa que se radique en Argentina, pero que luego los productos se venden en España, por ejemplo, pues, no sé, los beneficios o sea, el beneficio debería estar posiblemente mejor. Se tendrá que incidir sobre el tema del beneficio, uno, cómo se regula y dos,
cómo cotiza esta empresa. Esos son los problemas que al final vienen a ponerse de manifiesto. Pero lo que sí que es verdad es que el primer mundo aquí tiene más que perder que ganar en cuanto a la fuerza de trabajo. Lo otro, bueno, lo otro yo creo que son más ventajas que inconvenientes. Bueno, no sé si queréis comentar algo más sobre este tema Sí. antes de pasar al siguiente. Sí. Yo quería hablar un poco sobre las cifras de Airbnb. Porque las cifras de Airbnb son absolutamente explosivas. Sí. Si uno ve la evolución de de personas que reservan o contratan los servicios de Airbnb, en 2008, hace 10 años, eran 21.000 personas. Al año siguiente se multiplicaron por 7. Es normal, se parte de un número muy bajo. Pero a partir de 2011, la evolución prácticamente es doblarse el número de clientes cada año. En 2011 son 3 millones, en 2012 6 millones, en 2013 más del doble, 16 millones, en 2014 40 millones, en 2015 80 millones, y los datos de 2016 y de 2017, en los últimos que se están publicando, hablan de un aumento del 150%. Eso significa que probablemente en estos momentos, en 2018, deben andar alrededor de 180, 190 millones. Es una barbaridad. Si vemos, por ejemplo, el número de de usuarios que han contratado los servicios de Airbnb en los últimos 12 meses, estamos hablando de cifras de ya casi el 25%. El 25%. Bueno, y si vemos el número de búsquedas en Internet, que es lo que indica la gente que tiene que contratar un servicio, normalmente primero lo busca en Internet. Sí, bueno, posiblemente en el caso del Airbnb lo que se ha dado es que no ha tenido una competencia suficiente y han hecho una buena estrategia de marketing, porque la verdad es que tampoco hay tantas plataformas del estilo del Airbnb en el mundo. Yo he buscado y realmente ahí pueden haber 2 o 3 más en todo el mundo. O sea, tampoco creamos, posiblemente Airbnb ha sido un acierto en cuanto a su política de marketing, y que otros no han creído en este tipo de negocio y rápidamente han desarrollado su negocio hasta el límite o hasta el estatus en el que están ahora. Yo lo que está claro es que Airbnb es un acierto absoluto en cuanto a era un negocio sin explotar, y que entraron ellos y prácticamente nadie más creyó, y al final se han quedado con el mercado. De todas maneras, no creo que dure mucho en el que no entre otra plataforma con una filosofía parecida, ¿no? Y le dispute un poquito el mercado. No, y lo que hay también es un fenómeno que, bueno, digamos que esto forma parte de ese fenómeno del turismo barato, en el que ya comenzó hace años con las bajadas de precios por retirada de servicios que se consideran prescindibles en muchas compañías aéreas, y esto lo que está fomentando claramente pues es el incremento, ¿no?, del número de turistas. El turismo está sufriendo o está teniendo más bien un incremento muy notable a nivel mundial. Estamos en cifras del 5, 6, 7% según los años de crecimiento del número de turistas a nivel mundial. En Airbnb, en España, por lo que yo sé, anda ya la inversión en inmobiliario, que ahora hablaremos un poco del inmobiliario. Son cifras bastante controvertidas, pero según parece, en torno al 20% de la inversión en el inmobiliario va destinada a poner los pisos en la plataforma Airbnb. Y esto, desde mi punto de vista, lo que está transformando las ciudades, los centros de las ciudades, o por lo menos de las ciudades más turísticas, pues es
en zonas que más que residenciales se están transformando rápidamente en zonas turísticas, ¿eh? Y a su vez pues está expulsando a buena parte de los residentes pues a zonas más periféricas. Para mí es un fenómeno imparable, que forma parte de la tendencia al alza del turismo como fenómeno de ocio y de la valoración que por lo tanto toman estos inmuebles para servir a los deseos de estas personas, entre las que nos contaremos nosotros, seguramente que nos gusta viajar e ir de turistas a otros lados. Juan Carlos, pero lo que comentas a mi modo de ver es clave. Es decir, a veces hablamos de economía, lo podemos conectar incluso con política, pero esta cuestión nos indica que no, la economía no solo está conectada con la política, está conectada con todo. Vemos que un cambio tecnológico determinado acaba condicionando que una persona tenga que vivir en una ciudad distinta de la que hubiera vivido, porque no puede permitirse los precios de una ciudad, porque esos precios de la ciudad están subiendo, porque una aplicación ha podido hacer que la rentabilidad media de los pisos de esa ciudad sea mayor. Y el fenómeno de Airbnb, de hecho, es algo que nadie había previsto. Ha sido algo que ha salido de la nada. Nadie imaginaba que el precio del inmobiliario pudiera estar condicionado en determinadas ciudades por un avance tecnológico o la aparición de cierta aplicación. Hay algo que se ha comentado anteriormente, que estoy completamente de acuerdo, y es que el nombre que reciben este tipo de economía colaborativa, es un nombre, a mi modo de ver, que intenta esconder parte del carácter de este tipo de economía, porque es más una economía relacionada con la subsistencia, o es una economía en la que el utilizar estas plataformas permite a alguien poder a lo mejor pagar su apartamento que de otra forma lo habría perdido. Yo estoy convencidísimo, que hay muchos usuarios que si no pudieran poner su apartamento en Airbnb, tendrían que dejar de pagar la hipoteca. Y estoy convencido que en Estados Unidos, en una sociedad con mucha población pluriempleada, estos no podrían llegar a fin de mes sin los 200 o 300 dólares que ingresan a través de estas plataformas. Y lo que estamos viendo es que se va a una situación con mayor utilización de los activos que se ponen en circulación. Es decir, vemos como el conjunto de la población está colocando todo lo que tiene, mi coche, mi tiempo, mi casa, todo en el mercado para encontrar un poco más de ingresos. Bueno, también nos hemos encontrado con gente que además conozco que tiene alquilados 3 y 4 pisos en el centro de Barcelona, por poner un ejemplo, y los va alquilando. Así es. Sí, es que en Airbnb está entrando también mucho profesional, del Claro. tema del alquiler. O sea, no está una parte es lo que tú dices, Jordi, y otra es lo que comenta Chesco, que ya son gente que se dedica profesionalmente a esto. No me cabe duda, pero viendo los ingresos medianos y Sí, sí, medios, así es, así es. no puede ser que los hay mucho aficionado, está claro, sí. Bueno, aficionado Bueno, lo que tú dices, gente que... pero eso es bueno. O sea, yo no lo veo mal. O sea, yo lo creo que es un acierto. Porque, bueno, hablamos de que en el centro de las ciudades, bueno, yo recuerdo las épocas en las que una ciudad se desarrollaba turísticamente y lo que se hacía era prácticamente ir expulsando a la gente de ciertas zonas y construyendo hoteles. O sea, al final, más o menos es una cosa parecida, que puede ser a lo mejor más masivo en este caso, pues a lo mejor. Pero la realidad es la que es. Hay ciudades muy turísticas donde los grandes centros hoteleros, pues han desplazado a los residentes. O sea, eso es una cosa normal. La economía es la que modela o sea, el pasaje urbano, ¿no? El paisaje urbano. Es la que el urbanismo hace cambiar el urbanismo de las ciudades. Entonces, ¿qué está pasando, por poner un ejemplo, en Barcelona, en Madrid? Pues sencillamente, pues porque el centro de la ciudad es lo que quiere ver la gente y es normal. Esto pasó en París o ha pasado en Nueva York. Es una cosa absolutamente normal, pues que las ciudades, al desarrollarse turísticamente, los residentes tengan que salir del centro. Yo tampoco lo veo un gran problema.
¿qué diferencia hay entre un residente que vive en el centro o en el área metropolitana? Muy poco, o ninguna. A lo mejor le sale incluso mejor vivir en el área metropolitana de las ciudades que en el centro de la misma ciudad. No le veo un gran problema a esto. A ver, Sí, sí, Sergio. a ver, o sea, tampoco es un gran problema si, por ejemplo, o sea, aquí en Madrid, la mayoría de gente que vive en las afueras se tiene que trasladar al centro para trabajar. Luego o sea, terminamos creando poblaciones a las afueras que no tienen nada, absolutamente nada, que son simplemente ciudades dormitorio, la que la gente va y simplemente tiene ahí su casa, su vivienda y se tiene que trasladar en media hora de coche todos los días para ir a trabajar. O sea, ese tipo de organizaciones de ciudades y tal, o sea, si a la vez queremos reducir la contaminación y estamos haciendo que las personas que viven y trabajan en el centro se tengan que ir a las afueras, o sea, eso es, a mi modo de ver, contradictorio y no es eficiente. O sea, Sí, pero no somos más papistas que el Papa, porque también yo conozco muchísima gente hace 30 o 40 años que vivía en el centro, iba a trabajar en la área metropolitana. O sea sí, que, sí, sí, sí. y se desplazan exactamente igual. Era mucho más problemático y menos eficiente. Y el problema del centro hacia las afueras y los problemas que suscitaba esto. En Barcelona, por ejemplo, se ha estado hablando muchos años. ¿eh? Ahora cuando viene todo el boom, esto también es que hay mucho de ideología en todo esto también. Entonces, según quién está en los ayuntamientos, funciona de una manera, funciona de otra. Yo siempre estoy abierto a que en una ciudad, si hay algo que puede traer un euro, se haga. ¿Qué quieres que te diga? Siempre y cuando no vaya en detrimento, pues ni del medio ambiente, porque la gente que vive en el área metropolitana de una ciudad no tiene por qué ser más contaminante que vivir en el mismo centro. Lo primero es que las grandes empresas ya no están en el mismo centro de las ciudades, están a las afueras. Las industrias están a las afueras. Entonces, si la gente trabaja en industria, por ejemplo en Barcelona, se va al área metropolitana. ¿Qué densidad hay de vivir en el centro y tener que desplazarse cada día a las áreas metropolitanas? Es absurdo. Vive en el área metropolitana, estás más cerca de tu empresa. Entonces, a mí por el tema del desplazamiento humano, no lo veo es que no veo un acicate a la hora de revertir estas políticas. Yo sinceramente lo veo absurdo lo que está pasando, por ejemplo, poniendo de manifiesto y yendo en contra del turismo en las ciudades, me parece absurdo, sinceramente. O sea, No, sí, sí. Yo tampoco creo que vaya a ir en contra del turismo en las ciudades. Pero, por ejemplo, o sea, es que a mí no me parece tan absurdo eso de que porque es que yo te lo digo que yo vivo en el sur de Madrid y siempre, o sea, se montan unas en las carreteras, sobre todo a determinadas horas, que es increíble, que te comes un atasco de mucho tiempo, todo diariamente. Entonces, para mí es que eso no es nada eficiente. O sea, que vivas en un sitio en el que te tengas que comer un atasco todos los días de ida y de vuelta, eh, porque las carreteras están congestionadas, porque todo el mundo va a trabajar a mí es que no me parece eficiente realmente. O sea, me parece que no se puede mantener un modelo de ciudad de esa manera, en el que la gente tenga que estar embotellada perdiendo el tiempo en un atasco diariamente, además con el consiguiente contaminación que eso requiere. Bueno, está el transporte metropolitano, está el tren, y los autobuses, pero sobre todo Sí, el bueno, tren, es el que se tiene que desarrollar. Pero eso ya es otro tema. Eso ya es otro tema. Si paralelamente desarrollas estas formas de transporte, mejor por ejemplo, en Barcelona hablan, en Madrid me ha parecido entenderlo así, que en unos años en el centro de la ciudad no se podrá ir con vehículo de combustibles fósiles o algo así, entendí yo, vamos. En Barcelona, en el 2025, creo que ponen de límite en el mismo centro de Barcelona, no se podrá circular con coche que no sea o eléctrico o híbrido, por ejemplo. Bueno, a mí me parece perfecto, sinceramente. Me parece que es hacia donde tenemos que ir y nada más. Y entonces, ¿qué pasará con esto? Pues que la gente desplazará el negocio hacia las afueras, que es lo más normal. El centro de la ciudad será un centro turístico y las afueras y la metropolitana será el centro de negocio.
Es que yo nunca he entendido por qué tiene que ser una ciudad centro de negocio, en el centro mismo de la ciudad. Porque está todo más recogido que más da. Hoy en día ya da igual donde esté. Eso podía ser hace 30 años. Hoy en día es antieconómico. Primero porque es mucho más caro en las ciudades y segundo porque es más problemático ir cada día al centro de la ciudad. Pero de todas maneras, si digamos, el transporte metropolitano está en condiciones, no tiene que haber ningún problema. Yo alucino, por ejemplo, viendo la ciudad de Londres o la ciudad de París, cómo funciona. A mí me gusta cómo está concebido, ¿no? Al final son lo que es la City, es la City londinense, por ejemplo, es el centro financiero del mundo prácticamente, y pero no hay otro tipo si tú quieres otro tipo de industria, vas a los alrededores de Londres, no vas a la City. Y en la City es donde se desarrollan. Hay mucha menos gente viviendo en la City que trabajando en la City. Bueno, si queréis vamos pasando ya al siguiente tema, una pequeña actualización sobre el inmobiliario. Jordi. Sí, bueno, si uno mira el último informe de Tecnocasa, bueno, estuvo publicado en el último trimestre del año pasado, podemos ver cómo hay un aumento bastante importante del precio. Y ese aumento de precio en las ciudades, de hecho 2017 va a ser el primer año que el conjunto de España va a cerrar en positivo en el aumento de precios. Porque hasta el 2015, buena parte del 2016, ese aumento de precios estaba concentrado en ciudades y en zonas determinadas. Mientras que 2017 ya marca el primer año en el que ese precio es del conjunto del país. El precio medio, a pesar de que hay zonas, continúan zonas, especialmente el norte, interior, etcétera, en el que el precio o está estabilizado o está bajando. Lo que estamos viendo es que ante este aumento de precio, lo que señala el informe de Tecnocasa es que hay una mini burbuja, o podría decirse que una mini burbuja, un mini repunte que está espoleado por la inversión. Es decir, por alguien que no va a vivir en esas viviendas, sino que lo va a destinar o bien a alquilar o bien a vender en un plazo muy corto, 2, 3 años, 4 años. Y lo que estima este informe es que hay parte de los inversores, buena parte de ellos, que están generando este repunte mediante ahorro, no mediante financiación ni mediante crédito. Y que este salto de los inversores al mercado probablemente o hay una buena oportunidad de que se haya adelantado. Es decir, gran parte de los inversores, según el informe, estiman que el mercado ha tocado suelo en algunos lugares y que es el momento de comprar. 2016, 2017 y 2018 es el momento de comprar para posicionarse en un lugar en el que se pueda vender o se pueda alquilar y ganar dinero. Esto tiene, a mi modo de ver, está causado por otros factores también. Uno de ellos es que estamos en los primeros momentos en el que se está saliendo de la deflación. Creo que a modo de verdad real importante, esta salida puede determinarse que es 2017, finales de 2016. Y sin embargo, a pesar de que se sale de esta deflación de unos precios prácticamente congelados en general, los intereses bancarios continúan en el cero o cercano al cero. Con lo cual, eso significa que el dinero está perdiendo valor, porque antes, bueno, podríamos decir que los intereses eran 0,3, pero la inflación era el 0,2, o era el 0,1, o era el 0,4, y no había pérdida. Pero claro, cuando estamos en una economía con una inflación del 1,3, 1,4, 1,6, pueden plantarse en el 2%, y los intereses que ofrecen las cuentas corrientes continúan en el cero, estamos perdiendo el 2%. Entonces ya nos vamos a cálculos de coste de oportunidad y nos vamos a qué alternativas tenemos de inversión. En estos momentos la rentabilidad media, según el informe, antes de impuestos es el 4%. Después de impuestos se sitúa en el 3,1, 3,2%.
En el centro de las ciudades, en algunas ciudades, vemos rentabilidades del 2, 2,5%. Aún así, los inversores están entrando al 2%. Y si están entrando al 2%, porque recordemos, si es un usuario final, a mi modo de ver, hay otros factores que se tienen que poner en cuestión. Por ejemplo, a veces alguien está harto de alquilar, necesita vivir en un lugar determinado y tiene que comprar ya de por sí. Y ya no puede pensar en si va a perder un 1%, un 2% o si la vivienda va a bajar el 4%, porque a 20 años vista estamos hablando ya no de una inversión de 5, 7, 10 mil euros de diferencia, sino que estamos hablando de su estilo de vida, ¿no? Y del proyecto de vida que tiene. Pero claro, ya estamos en un mercado en el que esos mismos compradores, esos mismos compradores que lo están haciendo por inversión, en las ciudades ya no tienen margen, a mi modo de ver, para más subidas, a menos que haya sobrevaloración, que evidentemente, si tú consideras que no hay rentabilidad, pero el principal, lo que es el valor del inmueble, va a subir, pues puedes entrar, aunque consideres que no hay rentabilidad. Pero es que, a mi modo de ver y por las consultas y vamos, analizando los datos, yo veo que como crezca un poco más el precio en las ciudades, especialmente en zonas de costa, en Barcelona, en partes de Madrid, yo no sé dónde van a sacar rentabilidad y no sé cómo van a vender con unos gastos de transacción que andan en el 10%. Al ritmo que está creciendo Barcelona, los precios en Barcelona, a pesar de las bajadas de los últimos meses por la cuestión política, si esto continúa así, se van a meter en precios de 2007, 2008, aunque parezca increíble. Aunque parezca increíble. Sí, desde luego, si uno se mete en cualquier simulador de si le conviene comprar o alquilar, se da cuenta rápidamente que uno de los factores clave son los tipos de interés, la inflación esperada y la rentabilidad de las inversiones alternativas. O sea, esos son, digamos, los tres factores clave. Y claro, ahora mismo los bajos tipos de interés y la baja rentabilidad de las inversiones alternativas, pues nos está, y la pequeña subida de la inflación que está habiendo, pues todo impulsa a que la inversión se vaya hacia el inmobiliario, sí. Y un factor muy importante, amigo, de ver, que es no solo la rentabilidad alternativa, sino el coste alternativo. Es decir, cuando alguien va a comprar una vivienda y ve que la mensualidad por el interés es muy bajo, de hecho hay algunos bancos ofreciendo el 2,6 interés fijo a 20 años, que a mí siempre me lleva a valorar la posibilidad de un aumento de intereses, pero ves movimientos de ese tipo de los bancos ofreciendo intereses fijos a 20, 30 años al 2,5%, y yo no me veo un escenario en el que puedan subir los intereses si todo el mundo prevé lo contrario, hace puestas a lo contrario. Pero lo importante, repito, también es el coste alternativo. Es decir, si yo voy a pagar en el centro de una ciudad o en las afueras de una ciudad, pero en esa misma zona, 300 euros, 400 euros de hipoteca y el alquiler son 500, el incentivo para comprar es muy grande, muy grande. Bueno, pues Chesco, ¿qué nos puedes decir, no, de cómo va evolucionando el inmobiliario? Adelante. Vamos a ver, el inmobiliario, es que no podemos tirar campanas al vuelo en cuanto si fuéramos del sector construcción por una sencilla razón. Nosotros lo que tenemos que hacer es mirar el número de visados. La construcción no tira si no se construye. Y el único problema es que estamos redondeando sobre el mismo, digamos, el mismo, digamos, montante de viviendas. ¿Eh? Si miramos los datos de dónde realmente se está moviendo la demanda, se mueve en el Levante, las grandes ciudades del Levante y sus centros, en centros turísticos del Levante sobre todo, Madrid y zona norte, grandes ciudades como, o sea, ciudades del tipo de San Sebastián o Bilbao, pero sobre todo San Sebastián. En el resto de España, realmente se mueve muy poco o nada o a la baja. ¿Por qué? Si no, pensemos que cayó el inmobiliario un 93%. Esto es muchísimo. Cuando vemos alguna subidita parece que es que está subiendo esto, que esto va para arriba, esto no va para ningún lado.
porque no se construye. Entonces, si repasamos el número de visados, vemos que prácticamente no se construye nada. Un poco más. ¿Por qué? Porque en el centro de algunas ciudades tipo, como ha dicho Jordi, en Barcelona, la demanda inversora sobre todo ha crecido mucho, inversora sobre ciertos tipos de inmueble y ha hecho crecer el precio de la vivienda. Pero en el momento que en Barcelona sales hacia el área metropolitana, tú ya ves como ese precio de vivienda vuelve a bajar estrepitosamente. Vuelve a bajar porque no hay demanda de compra. Prácticamente no hay, o muy poca. Sí es verdad que se ha movido un pelín, precisamente por lo que hablábamos al principio. Esto produce una ola que de los centros de las ciudades, aquellas personas que tienen una serie de viviendas y que merece la pena vender porque el precio es asequible, o sea, el precio es para estos inversores es bastante bueno, las venden y se van hacia las afueras. Pero no es algo masivo, no es algo, no es una práctica común, no, tampoco hay tanto propietario en el centro de las ciudades, digamos, particular, hay mucho más propietario, este tipo de propietario que tiene 3 y 4 viviendas en el centro de la ciudad y con ellas pues hace su negocio. La realidad es la siguiente, lo único que se está construyendo en Madrid o en Barcelona es en sitios donde el precio por metro cuadrado, que es verdad que se ha puesto por las nubes, o sea, en el centro de Barcelona, en Sánchez y Ciutat Bella, Sant Antoni, estos barrios, Sant Pere, estos barrios que están céntricos y muy turísticos, pues estamos hablando de precios de la vivienda de 5 y 6.000 euros el metro. Incluso ha subido a 7 y 8.000 euros en según qué zonas. En el Born, en Barcelona, estamos hablando de 7.000 euros tranquilamente el metro, por el precio por el metro cuadrado construido. Y estamos hablando de viviendas absolutamente, pues bueno, de muchos, que tienen muchos años y que hay que reformar completamente. Entonces, esto es así. Entonces, cuando encuentran un solar donde el precio por metro cuadrado, al ser tan alto, el precio de repercusión de suelo no incide demasiado, pues entonces merece la pena construir porque se vende. Pero sí que es verdad y se está dando en los últimos tiempos que muchos inversores se plantean con recelo el invertir en el centro de estas ciudades porque es verdad que tiene una apariencia de burbuja. Porque la rentabilidad es tan baja que el margen para equivocarte es muy grande. Tienes un margen muy grande para equivocarte. Entonces, la gente empieza ya a recelar y empieza algunos a ir hacia la periferia. Hay ya inversores de estos que invierten utilizando, por ejemplo, plataformas como la que hablábamos antes, Airbnb, y en ciudades, digamos, con dormitorio tipo, o ciudades tipo Santa Coloma o Badalona, ya están empezando a invertir, ¿no? Donde los precios es absolutamente muchísimo más bajos que ahí, posiblemente la tercera parte. Y al final, al extranjero que viene, si está bien comunicado ese sitio con el centro de la ciudad, al extranjero que viene de fuera, pues no le da igual estar un poquito, si va a pagar menos, estar un poquito más alejado de lo que es el mismo centro de la ciudad, ¿no? Entonces, esto ya se está empezando a dar, por ejemplo, en Barcelona, que conozco muchísimo más, ¿no? Pero me consta que en Madrid también hay algo parecido, también está pasando algo parecido, que no tanto, por ejemplo, en Valencia, no tanto en Alicante, pero sí que es verdad que algo parecido está pasando. Hace unos meses estuve en San Sebastián y estuvimos hablando del tema y realmente en San Sebastián, fuera de lo que es el mismo centro de San Sebastián, en lo que es el área metropolitana, el precio está absolutamente igual o mucho menos que hace años y en cambio el centro está disparado. Eso sí que es verdad, San Sebastián. Ahora, fuera de ahí, el sector inmobiliario, ahora nos vamos a ir hacia Castilla-León o Castilla-La Mancha, incluso Galicia, incluso Extremadura, los precios no se han recuperado prácticamente nada. Se han mantenido en algunos sitios con mucha suerte y en otros sitios incluso ha bajado. El inversor, el gran inversor, viene y compra a precios bastante bajos. Compra paquetes de viviendas a precios bastante bajos.
el inversor pequeño pues se ve obligado a comprar al precio más o menos de mercado, en el que hay en el centro de las ciudades. Pero al tiempo que esas inversiones, o sea, que esas rentabilidades han bajado tanto, será pues eso, un ambiente como de burbuja, y ese ambiente de burbuja empieza a crear bastante recelo. Entonces, yo no lanzaría las campanas al vuelo, de verdad. Lo que pasa es que se ha sumado, pues con las recuperaciones, es evidente que hay gente que ha aumentado su renta disponible y es evidente pues que hay gente que puede comprar. De todas maneras, yo no paro de ver cómo masivamente, como la gran masa de la gente, pues se plantea con bastante recelo el comprar una vivienda hoy en día, porque es un problema, primero, de disponible a la hora de comprar, que es más de un 10% no es un 10, es más de un 10% de gastos. Es una burrada, para mí, para comprar una vivienda residencial de primera, para mí creo que es una burrada tener que depositar un disponible, o sea, una cantidad de un 10 o un 11% con los precios que estamos hablando. Por ejemplo, una vivienda en Barcelona o los alrededores de Barcelona, normal, estamos hablando de los 200.000 euros. 200.000 euros, estaremos hablando, no en el centro, estamos hablando de la metropolitana. 200.000 euros y 200.000 euros en Barcelona, pues si tienes que depositar un 12% que te costaría de gastos al final, entre constitución de hipotecas, entre tal y que cual, pues estamos hablando de que una persona debe tener 25.000 euros para poder entrar en una vivienda. Y encima pagar la hipoteca, que estaremos hablando de unos 800 euros mensuales, ¿no? Sí, porque en el centro de Barcelona un piso, o incluso en el área metropolitana, un piso normalito de 3 dormitorios, estaremos hablando de eso, de los 800.000 euros. Por eso, al igualarse el precio del alquiler con el precio de la compra, con el esfuerzo del alquiler con el esfuerzo de la compra, pues prácticamente dice, bueno, pues compro, ¿no? Pero esa es la realidad. 25.000 euros es una burrada. Si es primera vivienda. Otra cosa es el que viene a invertir. Pero creo que se tendría que, no sé, en estas políticas de vivienda tendría que ser mucho más efectivas, incluso en los gastos. Aunque hay entidades tipo BBV, por ejemplo, el Bilbao Vizcaya, que está dando el 100% de nuevo, y esto está siendo criticado bastante, incluso por el Banco de España. Está dando el 100% de la inversión total en la vivienda. Una vivienda te cuesta 150 millones. Eso es lo que hace falta para relanzar la burbuja. Sí, justo. Está siendo criticado incluso por el Banco de España, que está dando el 100%. Pero bueno, también pensamos una cosa. Si tú haces, yo creo que es más para las viviendas que ellos tienen en venta, y sigue habiendo demasiado, que para la vivienda real. Luego, tenemos que tener una cosa que es muy importante y que recuerdo hace años que lo hablaba aquí y la gente sigue sin entender. No es lo mismo. ¿Por qué se dan a veces estos repuntes y por qué se van a estos repuntes? Estamos redondeando sobre el mismo stock de viviendas. Es que esto no nos damos cuenta muchas veces. Porque como no se construye prácticamente nada, lo que estamos haciendo es redondear sobre el mismo sitio. ¿Y qué pasa? Es la configuración de la vivienda. La gente que quiere vivienda de 3 dormitorios, baño, es lo que cuando una familia, una pareja pretende comprar algo, es lo primero que piensa. Quiero 3 dormitorios, un baño o 2 como mínimo, yo tendría mejor 2, etcétera. La configuración de vivienda incide mucho en estos parecidos repuntes. La gente no quiere viviendas de dormitorios, de un dormitorio que durante la burbuja se construyeron, y hay demasiadas vacías. Estas viviendas de 1 y de 2 son las utilizadas por los inversores que compran a precios irrisorios para alquilarlas. Las de 3 dormitorios son las que se sume a la demanda de aquel inversor y la demanda de los particulares. Esa configuración incide mucho sobre estas distorsiones que vemos en la oferta y la demanda. O sea que tengámoslo en cuenta también, porque al redondear y al estar dando vueltas sobre el mismo estocaje, parece que es que en algunos sitios, claro, es que como no se construye prácticamente, evidentemente, pues
La gente tiene que vivir en algún sitio y entonces choca, o sea, digamos, se suma una cosa a la otra. La demanda parece enorme y no, es que es el mismo estocaje y sobre misma configuración de vivienda. Los tres dormitorios, yo recuerdo durante la época de la burbuja en el 2005-2006 prácticamente no salía cuenta. Si tú podías promocionar un edificio y en vez de 25 te salían 35, en vez de 25 de tres dormitorios te salían 35 de tres, de dos o de uno, o sea, hacías 35 de uno. Entonces te das cuenta que damos vueltas por el paisaje inmobiliario español y te das cuenta que en muchos sitios, sobre todo, fijaos, sobre todo en zonas turísticas o fuera de las zonas turísticas, nos damos cuenta que encontramos demasiada vivienda en pueblecitos perdidos de dos dormitorios y un dormitorio y pocas de tres dormitorios. Y la configuración es muy importante tenerla en cuenta, porque eso incide mucho en la hora dónde y cuándo se hace esa demanda. Sergio, ¿querías comentar algo sobre este tema? Bueno, no sé si antes Chesco ha dicho algo de que en las afueras de las ciudades estaban subiendo los alquileres por... Es que no lo he escuchado bien antes. Sí, bueno, las áreas metropolitanas no están subiendo. Bueno, está dándose ya digamos, el fenómeno de que al no encontrar cosas en el centro de las ciudades, pues la gente está, pues es una ola, digamos, derivada de una cosa obvia. Pues empiezan a presionar sobre las áreas metropolitanas. Lo que pasa es que al haber tanto stock en las áreas metropolitanas, se nota menos. Pero os aseguro que se nota. Sí, es que estaba mirando un artículo de del precio de los alquileres y es que en Madrid, bueno, sí, en Madrid ha subido pues es un 27% en 4 años y justo en lo que es en el sur de Madrid, Leganés, Alcorcón, Fuenlabrada, ha bajado en esos 4 años, ha bajado un 2% Fuenlabrada, 5% en Alcorcón y un 7% en Leganés. O sea, me parece, no sé, es que no, la verdad que tampoco me lo explico exactamente por qué. Porque es eso, no se ha construido, no hay mayor oferta, los precios en el centro están subiendo, entonces no entiendo muy bien por qué pueden estar bajando los precios en las afueras. Posiblemente porque hay gente que se ha ido al centro a vivir o posiblemente. Vamos a ver, hay un proceso internacional en el que la población va hacia la concentración, Sí. va hacia la superurbanización. Hay un movimientos muy fuertes de población hacia las grandes ciudades. Y es por eso que, hablando antes de Airbnb, bueno, yo tengo una visión diferente a Chesco. Yo creo que a pesar de lo que está ocurriendo con Airbnb, el proceso va a ser justo el contrario. Es decir, es algo contraintuitivo, pero lo que va a ocurrir es que el aumento de negocio y el aumento de precios va a hacer que aún aumenten más las condiciones sociales para moverse al centro de las ciudades. Porque hay más vida, porque hay cuestiones más allá de lo económico y encima la concentración económica va a subir allí. Y lo estamos viendo en la mayoría de países. Desde el este hasta el oeste, desde China hasta Estados Unidos, los movimientos es hacia las grandes ciudades. Y en estos momentos se da la paradójica situación es que si uno va al stock de viviendas, los bancos, el stock que tienen, solo el 13% está en capitales de grandes provincias. O sea, prácticamente el 90% del stock que tienen los bancos es vivienda en poblaciones pequeñas. Poblaciones en las que no va a querer vivir la gente. Es que uno lo ve en los precios. Es que a 30, 40 minutos de una gran ciudad en coche, que no tendría que ser un gran problema por el ahorro es bestial, el ahorro en dinero. La diferencia en precios, especialmente en esta zona, es una bestialidad. Y sin embargo, esas viviendas no se venden, y se venden la capital. El stock de vivienda usada en Madrid ha bajado a la mitad en los últimos 3 años. En Madrid, ciudad. Pues es justo lo que estaba explicando. Claro. Entonces, la cuestión es esa. La cuestión es que en estos momentos no hay stock. Cuando se habla, ¿no? En España hay 1 millón, 2 millones, 5, 80.000 millones de viviendas vacías. ¿Dónde están esas viviendas vacías? Están en lugares donde la gente no quiere vivir. En el lugar donde la gente quiere vivir, en estos momentos no hay casi stock. Y lo que se está viendo es que lo que se está construyendo es en grandes ciudades o zonas extremadamente cerca de grandes ciudades, hasta el punto de que la división
es una división administrativa porque la gran ciudad lo que ha hecho es absorber a las poblaciones satélites. Lo vemos, por ejemplo, que en el visado de vivienda en 2013, 2014, 2015, que se toca suelo en España, la vivienda visada era de 34.000, 40.000 viviendas respecto a 800.000 del pico. Estamos hablando de bajadas del 95%. 93% Sí, más o menos. Y en estos momentos se va a 100.000. Vamos a cerrar este año. Yo tengo la teoría, cerramos 2018 con 100.000 viviendas visadas. Y nos vamos a ir a 120.000. Y esas Sí, viviendas... ha subido de 800.000 a 100, 120, pero fíjate la bajada tan brutal. O sea, con desde toda la 30 a demanda 100. que decimos que hay, con toda la demanda que decimos que Sí. hay, sigue siendo la octava parte de lo que era. O sea, es Pero, que pero vamos a ver, Chesco, es que el potencial de España no son 800.000. El potencial de España son 200, 250.000. Y tirando estábamos en como 30.000. mucho, sí, sí. Claro, Pero, estábamos en pero 30.000. fíjate, estamos a la mitad. Y encima, una cosa muy importante, y esto apuntaba porque cuando has empezado a hablar no he podido. En las áreas metropolitanas, hace unos años, una de las cosas que hemos tenido es la pérdida de inmigración. La inmigración se reunía en estas áreas metropolitanas a la hora, por ejemplo, de comprar vivienda. Esta gente que llegaba primero buscaba alquileres baratos en las ciudades, no lo encontraba cuando la burbuja y entonces se desplazaba hasta estas áreas metropolitanas. Al haber perdido también esta inmigración, que se ha perdido bastante en Madrid, por ejemplo, o en Barcelona, y se nota, pues, ¿qué ha pasado? Pues que la presión en estas áreas metropolitanas del precio de la vivienda, de alquiler o de compra, pues también ha bajado. Entonces, la pérdida de población también incide bastante sobre estas áreas metropolitanas, que es donde la gente con menos posibles compraba. Eso hay que tenerlo en cuenta también. Bueno, y hay un dato que a mi modo de ver es estremecedor, porque cuando hablamos del inmobiliario hablamos de vivienda, pero no hablamos de suelo. En España en estos momentos hay suelo, o sea, si no se hiciera ningún tipo de plan, si no se hiciera ningún tipo de previsión o cambio legislativo, en estos momentos se pueden, la vivienda, el suelo que hay, se pueden edificar 1,5 millones de viviendas. En estos momentos. Se podría cubrir la demanda potencial, son 200, 250.000, para más de 7 años. Y si uno ve por provincias, vamos a ver, yo creo que el suelo, excepto en lugares extremadamente determinados de algunas ciudades, como puede ser lo que comentaba antes Chesco de Barcelona, el valor del suelo por la próxima década va a ser ínfimo. En estos momentos en Valencia ciudad, no población estatal, no, Valencia ciudad. Valencia está vendiendo suelo a 1.600, 1.700 euros el metro. En Valencia ciudad, no metro construido, no, metro de suelo. Sí, sí. Eso es ridículo. Es que pensad una cosa. Fíjate, área metropolitana de Barcelona. Aquí en la área metropolitana de Barcelona, en el año 2006, estamos hablando a 30 kilómetros de Barcelona máximo, se estaba vendiendo, o en Madrid, podríamos hablar en Madrid también, unos 25 30 kilómetros del centro de Madrid, se estaba vendiendo, fijaos, de repercusión por vivienda de unos 100.000 euros, entre 70 y 100.000 euros cada vivienda. Hoy en día encuentras a 25 30 kilómetros de Barcelona sitios donde se está vendiendo a 10.000 de repercusión. ¿Por qué? Porque el precio de venta de estas viviendas en el área metropolitana no excede nunca, pensar, si la repercusión son 10.000 por vivienda y me cuesta una vivienda de 80 metros, 80.000 euros más gastos, 90.000 euros, estamos hablando de que ya me cuesta entre 90 y 100.000 euros construir una vivienda. ¿A cuánto está la gente? Ahora poner beneficio promotor. Beneficio promotor estamos hablando de un 30%, 25-30 normalmente, pone 125, 130 con gastos, etcétera. Bueno, una vivienda te sale sobre los 125, 130.000 euros. Como la subas de ahí, no la vendes. Como subas de ese precio, no lo vendes. Entonces, estamos hablando de que el precio metro cuadrado de venta, estamos hablando de que está un piso de 80 metros
Y esto es barato, o sea, es una cosa barata y que posiblemente se podría vender. Estamos hablando tal. En cuanto lo subes de los 150.000 euros, no vendes nada fuera de lo que es el área metropolitana. Estamos hablando de que no llega a los 2.000 euros. Estamos hablando de 1.500, 1.800 euros. En Santa Coloma de Gramenet, Badalona, en, no sé, en Vallecas o estos barrios como Badalona aquí en Madrid, en estos barrios estamos hablando de 1.800, 2.000 euros tirando muy alto el precio del metro cuadrado. 1.500, 1.600. O sea, fijaos la diferencia. Si tú vendes a estos precios, el precio por metro cuadrado de repercusión de solar no puede subir de los 10.000 euros. Un piso de 80 metros de construcción ya te cuesta 80.000 euros hacerlo, mínimo. Normalmente son 90, pero bueno, vamos a ponerle que salga 1.000 euros metro. 80.000. El beneficio del promotor serán 25 o 30.000 euros. Ya estamos hablando de 110. 110. ¿A cuánto tienes que vender máximo para que te salgan los números? Máximo 40.000 euros en un sitio bueno de Vallecas, en un sitio bueno de Badalona, porque más de ahí no vas a vender. Entonces, fijaos cómo está el inmobiliario realmente en España. Y luego la renta disponible de la gente que puede comprar, pues es ínfima. Yo lo estoy viendo continuamente. O sea, la gente no tiene dinero contante y sonante ni ahorro. Otra cosa importante, en los últimos años el ahorro ha revertido. El ahorro es menor que hace, por ejemplo, 6 o 7 años. La gente ahorra menos porque no puede ahorrar. O sea, todo esto incide a la hora de la compra de la vivienda. Por eso digo que una buena política de vivienda en España sería que los gastos de la primera residencia, de la primera vivienda, fueran bastante menos costosos. Es demasiado costoso comprar una vivienda hoy en día. Y podríamos solucionar esta presión. Lo único que está pasando, y eso sí que es verdad, es que está subiendo el precio del alquiler en muchos sitios en las ciudades, continuamente, sin parar. Y nos vamos a encontrar con un problema en unos años, un problema bastante importante. Habrá gente que no pueda costearse más que compartiendo vivienda. Bueno, pues yo no sé si queréis añadir algo más sobre esto, si no, vamos a tratar, aunque sea brevemente ya, porque se está alargando mucho el programa, el tema de Cataluña, como queráis. No sé si lo preferís dejar para la semana que viene o bien lo tratamos. Lo comentamos rápido, si os parece Sí, bien. pues coméntanos un poquito cómo ves la situación después de la detención de Puigdemont. Adelante, Jordi. Bueno, la situación en Europa, el impacto del conflicto catalán en Europa era un impacto mediático, me refiero, bastante bajo. Aquí en España siempre se publicaba algún artículo, no, es que el periódico británico tal en la página 36 tiene una columna de opinión. Sí, de eso tenemos aquí también, de Siria, de Mauritania, de Letonia y de Nueva Zelanda. Pero ese tipo de noticias en el fondo ocupan 2 segundos de la mente y no son nada, no representan nada al cabo del día. Sin embargo, a través de esta detención de Puigdemont en Alemania, el tema catalán ha vuelto a las portadas de todos los medios. A las portadas en grandes titulares, a los editoriales, etcétera, etcétera. En estos momentos, el tema catalán pues ha sido objeto de debate no solo en la prensa alemana, sino en los políticos alemanes, y ya no solo de la oposición, sino políticos importantes que están en el gobierno en estos momentos. Lo que ha ocurrido, a mi modo de ver, evidentemente, esto no ha sido una detención casual, ha sido dirigido por el CNI, que estaba siguiendo, o bien tenía una baliza al coche. Hay diferentes teorías, pero no hay ningún tipo de duda que estaba siendo monitorizado Puigdemont, y se le esperaba que los países más adecuados para detenerle eran o Francia o Alemania. Francia por cuestiones obvias, tiene un problema pequeño con Cataluña que estima que sería potencialmente grande en la parte de Cataluña que está dentro de Francia, y luego las cuestiones de Córcega, País Vasco, etcétera. Francia
Vitoria es que nunca va a apoyar el independentismo catalán. Y luego la cuestión de Alemania. Alemania por cuestiones de estabilidad de España, retorno de la deuda, vamos, la estabilidad de la Unión Europea y yo creo que tampoco le interesa la cuestión. Entonces, aparte que la legislación española del tema está muy influenciada por las leyes alemanas y el delito que se estima es similar, ¿no? Entonces, estos dos países eran los dos países en los que la población, la policía española y el CNI especialmente estaban esperando que Puigdemont llegase como para pedir la extradición, avisar a las policías de estos países y que Puigdemont fuese extraditado. En estos momentos lo que marca la legislación alemana es que la última palabra no la tiene un juez, sino que tiene la autoridad política. Pero que yo recuerdo, que yo haya leído, no se ha dado un caso en el que las autoridades alemanas hayan hecho algo contrario a lo que determinan los jueces. Se trata más de una formalidad. Pero las estimaciones o lo que se ha filtrado a la prensa, especialmente de los periodistas cercanos a Moncloa, es que los políticos alemanes habían dado el visto bueno a no poner problemas a que Puigdemont fuese extraditado. Y por eso viene determinado este movimiento del CNI, ¿no? Porque, desde luego, en otros países como Finlandia, aunque se dio el aviso, no se fue tan agresivo. Porque, en el fondo, se sabe que los cargos ya no desde un punto de vista moral, no hablemos de moral, desde un punto de vista técnico, es muy complicado que se le pudiese condenar por algo más que la malversación de fondos. Y esto ya no hablan jueces extranjeros, sino propios jueces de España, ¿no? Los cargos de rebelión, etcétera, son cogidísimos por los pelos. En estos momentos se trata de un grandísimo error que vuelve a situar el problema catalán en el punto de mira, sobre todo porque el problema catalán, Puigdemont se decía que estaba ridiculizando a España, pero no era así. Puigdemont era más o menos como el tío de Fraggle Rock que iba enviando postales por sus viajes, ¿no? Era como algo anecdótico, ¿no? Algo que estaba volando sobre el ambiente, pero que en el fondo no importaba. Y ahora sí que importa esta cuestión, que evidentemente puede cambiar en el futuro, pero lo que va a determinar es que va a poner en cuestión si los alemanes ejercen presión política sobre los jueces o si esos jueces acaban extraditando a Puigdemont tal como demandan las autoridades españolas. Y en estos momentos, para los intereses de este país, yo creo que debe haber muchos miembros del gobierno que no van a tener muy claro si es mejor que Alemania acepte esa extradición o que no la acepte. A mí muy rápidamente, a mí yo no paro de sorprenderme a la absoluta torpeza y mediocridad que hay en el Estado español. O sea, hablo de la jurisprudencia y del poder legislativo en el Estado español. No paro de sorprenderme de la estupidez tan enorme que hay. De verdad, de la falta de conocimiento de lo que es realmente el problema catalán y de cómo funciona. Esto estaba absolutamente tranquilo, estaba desactivado absolutamente todo. O sea, aquí no había ningún problema de ningún tipo ya. O sea, fuera, más allá de los estertores de un movimiento que había fracasado, realmente aquí no pasaba nada. Y me voy a creer que hay independencia judicial en España, porque hay que ser idiota, de verdad. El juez el Llarena o poco patriota, o no sé cómo explicarlo. Hay que ser idiota, de verdad. Aquí los que somos contrarios al movimiento independentista, que hemos sufrido el supremacismo catalán durante muchos años, mucha gente aquí en este país, y en estas zonas estás absolutamente llevados y motivados por 27.000 mentiras continuas contadas 1000 veces, pues hemos constatábamos y sabíamos que lo único que tiene esta gente es publicidad. Y entonces, continuamente se dan estos gestos que movilizan a la gente. Aunque os voy a decir una cosa, yo pensaba que esto iba a hacer mucho más y realmente no han hecho absolutamente nada. Entre otras cosas porque puede ser que esté la Semana Santa y aquí
como es un movimiento que todos sabemos que es un movimiento de clases medias acomodadas en Cataluña, pues realmente la gente está de vacaciones. Entonces, cuando acabe realmente la Semana Santa, porque todo el mundo está de vacaciones, si no está en la montaña, está en la playa y si no donde sea, pues cuando acabe la Semana Santa vendrán los problemas, ¿no? Posiblemente un poquito menos porque bueno, va a pasar un tiempo y no será tan perentorio. Pero sencillamente lo que veremos, lo que estamos viendo es una absoluta estupidez y torpeza desde el 1 de octubre. O sea, es que yo no creo que sea el gobierno. Debe haber gente todavía más estúpida y más gilipollas que son los del gobierno de España, que es estos jueces, ¿no? Este tipo de jueces. Pero claro, ¿quién ha puesto estos jueces? Los ha puesto el gobierno. Entonces, yo cada día me quedo más estupefacto porque es que no hay nadie en Madrid o en la Moncloa que conozca lo que pasa en Cataluña, que conozca la sociedad catalana, que conozca cómo funciona esto. Es que no hay nadie, ¿verdad? Pues, Chesco, yo lo que opino que está pasando ahora mismo en Génova es que están desesperados por lo que están mostrando las encuestas y lo están achacando a la posición más dura de Ciudadanos respecto al tema catalán. Pero vamos a ver, Ciudadanos tenía razón por un sitio, tenía razón Ciudadanos. Si esto se hubiera parado con toda la contundencia hace 7, 8 años, cuando todo esto empezó, realmente, pues posiblemente no hubiéramos llegado hasta aquí. En eso sí tienen razón Ciudadanos, ¿vale? Pero bueno, ya no se ha parado. Una vez no se ha parado, lo que dice Ciudadanos es gilipollas. Exactamente igual que el PP. El 1 de octubre no tenían que haber mandado a nadie, porque no hacía falta. Lo que hacía falta a los catalanes era ver cómo se estrellaba una gente y que les mentía, les había estafado. Punto. Tú déjalos y es como aquel que sale a la puerta de su casa a decir, soy independiente. Pues muy bien, señor, hala, tire. Para ser independiente tienes que hacer una serie de cosas que no tienes, por lo tanto, te vas a estrellar. Pero no se dejó ni siquiera eso, entonces se desvió el dedito hacia la violencia. Eso hay que ser un imbécil, renomado, un estúpido para poder haber hecho eso. Y por eso siempre hablo de separadores y separatistas. Los separadores están en la Moncloa, los separatistas están en la Generalitat. Entonces, hay que ser idiota. Y ahora tenemos una serie de jueces, tipo Llarena que no para de hacer el idiota. Si aquí lo único que hace falta es tranquilidad y que la gente constate que no, esto no va a ningún sitio, ni va a ningún sitio, ni hacen nada, ni saben hacer nada. Que se vean los problemas reales, que nos peguen en las narices, los problemas reales suscitados por esta gente. Entonces, pero como no se deja, porque siempre se desvía el dedo hacia la injusticia, la vida tal, nunca llega esta gente, nunca llega, que son simplemente, diría yo, súper influenciables, porque no sé cómo explicarlo. Durante los últimos años la gente pasa de informarse sobre las cosas y actúa sobre titulares. Y entonces, pues, ¿qué pasa? Pues mucha gente se dedica, pues, en cuanto sale cualquier cosa, a solo moverse por lo que ha pasado en ese momento. No relaciona todo lo que hay detrás, ¿no? Y entonces, yo no paro de quedarme estupefacto de la estupidez con la que se mueve este Estado, ¿verdad? Hay que ser idiota, ¿verdad? Continuamente lo digo, pero déjalos tranquilos, que se estrellen solos, pues no hay manera. Yo ya no sé cómo explicarlo ya más veces. Pues no sé, Sergio, ¿quieres comentar algo sobre cómo ves la evolución del tema? Sí, sobre lo de la extradición de Puigdemont y tal, o sea, a nivel político, por lo que yo he estado viendo esta semana, hay bastantes posiciones en el Parlamento que no están muy a gusto con el tema de Puigdemont. Y bueno, obviamente la izquierda alemana, pero también hay partes de los liberales y los verdes que se están posicionando en contra de extraditarlo y vamos, no sé exactamente cómo terminará, seguramente lo terminarán extraditando, pero a nivel político no van a estar muy a gusto bastantes partes del Parlamento alemán, por lo que tiene pinta. Yo no sé dentro del CDU
si habrá alguna opinión. Creo que nadie se ha pronunciado, pero seguramente que habrá alguien que tampoco esté muy contento. Pero vamos, un poco más. Bueno, esto lo que está claro es que las posibilidades que hay de que tumben todo el tema este en el Tribunal de Derechos Humanos son altísimas y eso va a ser un auténtico desastre para el gobierno, ¿eh? Como ocurra Eh, finalmente. Es que, bueno, yo creo que eso al gobierno en el fondo le da igual, porque lo- ellos si les tienen un varapalo judicial en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dentro de 6 o 7 años y parte de estos condenados pasa 6 o 7 años en la cárcel, a ellos les parece bien, porque a mi modo de ver, este tipo de cuestiones lo que buscan es un escarmiento. Y los que buscan es enviar el mensaje de que el Estado va a hacer cualquier cosa. Arrimadas dijo algo que sonó muy duro, pero es la verdad. Es en el fondo una grandísima verdad. Cuando dijo eso dirigido a Puigdemont y al gobierno que dirigía el proceso, dijo algo así como, ustedes creían que se enfrentaban a Rajoy, pero ustedes se están enfrentando a España. Yo creo que el enfrentamiento en estos momentos es cuando salió Rajoy a aplicar el 155, Rajoy se notaba que no quería aplicarlo, que le temblaban las piernas y ha sido mucho más moderado que otras posiciones. La lucha contra el procés no la ha dirigido a mi modo de ver Rajoy. Rajoy ha sido empujado por un cierto sistema, por parte del estamento judicial, por ciudadanos, por gran parte del IBEX, por una parte importantísima de la sociedad. Yo cuando leo, por ejemplo, a Ramón Cotarello opinando que la única forma de que Podemos alcance el poder o alcance el poder es que se encuentre, se declare favorable al proceso, yo creo que hay gente que ha perdido la cabeza. La mayoría de la sociedad tiene un cierto punto de vista y lo vimos en las manifestaciones de sociedad civil catalana. En primera fila estaban Paco Frutos, estaba Villarejo, miembro de Podemos, estaba Iceta, estaba Borrell. Había un montón de gente de izquierda, ya no solo del Partido Socialista, del Partido Comunista y de Podemos, o antiguos miembros de Podemos. Es decir, hay una gran parte de esta sociedad, incluso transversalmente, que creo que está en pánico por la posible fractura del país. Y tienen el pánico de eso dónde podría conducir a la nación. A mi modo de ver, la solución más adecuada era hacer un referéndum con un 50% mayor del censo, no de los votantes. Si de verdad consideras que toda Cataluña, si eso es lo que quiere el país, tiene que haber más de un 50% de gente que quiera la independencia de Cataluña. Y yo creo No, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que debe haber irresponsablemente los independentistas que llegan un 50 más 1, con un voto del de censo, mayoría. del censo. Sí, pero es igual. Para que me entiendan, yo quiero la ley de claridad en Canadá. Yo quiero la ley de claridad en Canadá. Yo quiero hacer un referéndum con la ley de claridad en Canadá. O sea, para que se ponga de manifiesto que la independencia de Cataluña, entonces se vería el verdadero nacionalismo, la verdadera cara del nacionalismo. Porque los nacionalistas catalanes lo que están haciendo continuamente es que Españistán, España es una mierda, España nos jode, España es antidemocrática, España es fascista, España tal. España tiene muchísimos problemas y muchas historias. Pero ahora se vería la verdadera cara del nacionalismo catalán. La verdadera cara del nacionalismo catalán es que es nacionalista como el nacionalista español. Y entonces dicen que no. Y yo ya me lo he encontrado con muchos aquí. La ley de calidad es una aberración. ¿Por qué? Porque Cataluña lo tiene que decir todos los catalanes, lo que sea Cataluña. Igual que dicen los españoles, tienen que decir todos los españoles. ¿Por qué? Porque la ley de claridad canadiense lo que hace es poner de manifiesto que el derecho de decidir llevarlo al extremo. Y pone de manifiesto que nacerían zonas absolutamente contrarias al independentismo, donde el no independentismo no es mayoritario, es minoritario, y esas zonas se quedarían dentro de España de momento. Y las otras se irían fuera. ¿Qué pasaría? Que la Cataluña, esta Cataluña productiva que es esto que llaman Tabárnia,
esto que se llaman Tabarnia, que todo el mundo se ríe, pero la realidad es que existe una Tabarnia, saldría a la palestra. Y que la Cataluña no productiva sería la Cataluña independentista. Bueno, a mí me parece perfecto. Yo lo pido, un referéndum con la ley de claridad canadiense. La independencia de Cataluña traerá como consecuencia la disolución de Cataluña como ente. Punto. Y no pasa absolutamente nada. Yo creo que es la mejor manera de desactivar el movimiento independentista. Sencillamente. Y de que se le vea la cara realmente al nacionalismo catalán. Yo quiero verla, que la gente todavía no la ha visto. Y en Europa, yo me di cuenta también de cómo se ven las cosas desde fuera. En Europa no saben lo que está pasando y no saben con lo que lidian. Los que vivimos aquí sí lo sabemos, fuera de aquí no. Y se nota perfectamente. Pero bueno. Vale, pues no sé si queréis añadir algo más, alguno de vosotros. Bueno, pues si no es así, pues ya, si queréis, vamos finalizando el programa. Jordi, pues muchísimas gracias por tu participación, como siempre. Gracias a vosotros. Sergio, muchísimas gracias por tu participación. Gracias a vosotros. Y lo mismo digo, Chesco, muchas gracias. Gracias de nuevo. Y gracias a toda la gente que nos escucháis, a los compañeros Marta Luengo y Juan Martínez, y nos despedimos ya por hoy. Os recordamos nuestra página web colectivoburbuja.org. Hasta el próximo día.